Yo soy Juan Fernando Tamayo y les voy a explicar todo lo que implicó para Estados Unidos y para las demás naciones dejar atrás el patrón oro para reemplazar este por la fiducia. Primero hay que ponernos en contexto y remontarnos hasta el año 1971. ¿Qué pasó en ese año? El presidente de esa época de Estados Unidos, Richard Nixon, salió a hacer una declaración pública en la cual decía que Estados Unidos dejaba atrás el patrón oro. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué llevó a Estados Unidos a esto? Resulta y pasa que cuando un país externo a Estados Unidos llegaba y le compraba dólares, Estados Unidos le tenía que retribuir la cantidad de dólares comprada en lingotes de oro. Llegó un momento dado en el cual Estados Unidos se estaba quedando cada vez más sin reservas de oro y con más dólares en circulación dentro de su propio país y dentro de los propios países que les compraban dólares. Pero entonces, ¿qué hizo Estados Unidos para reemplazar al patrón oro? Optó por una nueva alternativa llamada el modelo fiduciario. ¿Qué es el modelo fiduciario? Es simple y llanamente cuando Estados Unidos emite deuda, no la emite respaldada en algún material precioso como diamantes, rubíes, ni mucho menos oro. Simple y llanamente la emite respaldada en la confianza de su población, de su gente. Ahora, ¿qué riesgos implica esto? Tanto para Estados Unidos como para las demás naciones que comercian en dólares. Si nos enfocamos en los países que realizan sus transacciones comerciales en dólares, hay 4 pilares fundamentales que explican los riesgos que esto implica. El primer pilar es la volatilidad cambiaria. ¿Por qué? Porque la fluctuación del tipo de cambio entre la moneda local y el dólar puede generar volatilidad en los mercados financieros y afectar la competitividad de las exportaciones e importaciones. 2. Riesgo de inflación importada. Si el dólar se deprecia frente a otras monedas, los países que respaldan su moneda en dólares pueden enfrentar presiones inflacionarias debido al aumento en el costo de las importaciones. 3. Vulnerabilidad a crisis financieras globales. Al estar vinculados al dólar, los países pueden ser afectados por crisis financieras globales que impacten la estabilidad del dólar y los flujos de capital internacionales. Un ejemplo que se arraiga de esto es, por ejemplo, lo que sucedió en el año 2008, la crisis inmobiliaria. Golpeó tanto en Estados Unidos como tanto en Latinoamérica. Y para terminar, la pérdida de soberanía monetaria. Al abandonar el patrón oro y adoptar el dólar como respaldo, los países renuncian en parte a su soberanía monetaria, ya que su política monetaria queda sujeta a las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos. En resumidas cuentas, mientras que el respaldo en dólares puede ofrecer ciertas ventajas como la estabilidad cambiaria y la confianza en la moneda, también expone a los países a una serie de riesgos y limitaciones en términos de política monetaria y de autonomía económica. Ahora bien, bajo un contexto de emisión monetaria, ¿por qué se dice que hay un impuesto oculto para los ciudadanos? Este tipo de fenómenos no solamente se presentan en Estados Unidos, sino también, por ejemplo, en nuestro territorio nacional, en Colombia y en otros países dentro del mundo. ¿Qué pasa? Cuando un gobierno tiene una deuda fiscal y en cierto periodo de tiempo no la ha logrado pagar, debe buscar las maneras de recaudar ese dinero para pagar esta deuda en cuestión. ¿Qué pasa? Lo que generalmente los gobiernos hacen es subir los impuestos a los ciudadanos. ¿De qué forma? Suben los impuestos tanto a las importaciones, exportaciones, o sea, a los aranceles, y realizan una reforma tributaria para subir los impuestos en determinados sectores del comercio. Ahora, bajo este mismo contexto de emisión monetaria, de emisión de dólares, situándonos en Estados Unidos, ¿por qué se habla de un esquema Ponzi cuando sucede este fenómeno? Resulta y pasa que cuando Estados Unidos emite deuda, emite dólares, realiza emisión de billetes de dinero, la Reserva Federal emite bonos del Tesoro con el fin de que estos bonos sean comprados por inversionistas extranjeros, locales o por países extranjeros. Pero ¿qué pasa cuando la situación fiscal, gubernamental y política y económica dentro del propio país está llena de incertidumbre y de decisiones cuestionables? ¿Qué pasa? Esos bonos no serán comprados. ¿Por qué? Porque no sería una buena inversión para el comprador de estos.
Entonces, si estos bonos no son comprados, el país que realiza la emisión de deuda tiene que seguir emitiendo deuda para pagar deuda. Un ejemplo perfecto de lo que representa la emisión de deuda y la inflación e hiperinflación dentro de un país es Argentina, la cual ha estado en crisis por casi 20 años. Nada más juzguen ustedes. En 2020 la inflación de Argentina fue del 36.1%, en 2021 del 50.9%, en 2022 del 94.8% y en 2023 del 200.4%.